que se ha dado entre importantes personajes de la vida pública, gobernadores, funcionarios públicos de alto nivel, sobre si la cifra, el aumento que hemos visto en la cifra de delitos de alto impacto de un año para acá, tienen algo que ver con la implementación a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que entró en vigor a nivel nacional a mediados del año pasado, aunque ya venía aplicándose en algunos estados de la República. Esta discusión no ha terminado. Digamos que es un poco difícil llegar a una conclusión sólida al respecto, si es un tema de legislación, si es un tema de operación, si es un tema de impartición de justicia. La verdad es que hay posiciones que nosotros hemos tratado de darle voz a todas ellas. Hoy tengo en la línea telefónica, y se lo agradezco mucho, es muy importante escuchar el punto de vista de Álvaro Vizcaíno, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entre otras funciones, el Secretariado Ejecutivo tiene la de recopilar la información sobre seguridad pública. Álvaro, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Pascal, muy buenos días. Un saludo al auditorio. Bueno, entiendo que tú también has dado tu punto de vista sobre esta discusión y me gustaría conocerlo, pero también me gustaría pedirte datos respecto de lo que se percibe como una explosión en el número de delitos de alto impacto, los homicidios, por supuesto, los homicidios con arma de fuego, el robo de vehículos, en fin, ese conjunto de delitos de alto impacto. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, que el incremento de la incidencia delictiva es un problema multifactorial, pero quizá principalmente hay que señalar a dos factores. Sí. Hay más armas en la calle y en consecuencia hay más homicidios cometidos con armas de fuego, por una parte, y por otra también hay menos capacidades en algunos gobiernos estatales y municipales para hacer frente a la delincuencia. Conforme a nuestras cifras, hoy el número de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego se ha incrementado en más del 12% en los últimos 20 años. El incremento desde que se llevan los registros de incidencia delictiva que iniciaron hace 20 años es de casi el 400%. Hoy hay más, 400% más homicidios dolosos cometidos con armas de fuego que hace 20 años. O sea, 12% anual en promedio. No, 12% es el incremento en los últimos en el número de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego. También a nivel estatal, las entidades federativas tienen menos de la mitad de los policías que deberían tener. Tenemos el 48% de policías preventivos estatales en el país, de los que debería haber. Hace falta formar 122,000 nuevos policías preventivos estatales en todo el país. Esa es la cifra que nosotros hemos calculado. Sabemos también que de los casi 2.500 municipios que hay en el país, 2.494, 600 no tienen policías. Sabemos que de los 1.800 municipios en donde sí hay policía, pues el 86% tienen menos de 100 policías o policías sin capacidades, incluso sin academia, sin haber recibido una formación inicial en academia. Por otra parte, también es cierto que hacen falta capacidades operativas. Hay piezas en el sistema de justicia penal que no han terminado de madurar, que no se implementaron correctamente y que hay que consolidar. Y una de estas piezas es el que se conoce como las unidades de medidas cautelares. Esa es una pieza fundamental. Las unidades de medidas cautelares son las responsables de elaborar un informe de riesgo sobre los imputados, sobre la persona que es acusada de la comisión de un delito. Básicamente se trata de que en el informe se responda a 3 preguntas. Si el imputado podría volver a cometer un delito contra la misma víctima, si podría darse a la fuga, y la tercera pregunta es si eventualmente podría cometer el mismo delito u otro, ser reincidente, aunque no sea con la misma víctima. Ese informe que entregan las unidades de medidas cautelares al fiscal y a la defensa debe ser debatido en igualdad de circunstancias frente a un juez de control.
y el juez de control tiene más de una decena de diferentes medidas cautelares, incluso la misma prisión preventiva para ordenarla al imputado. Y en nuestros diagnósticos lo que vemos es que solamente hay 2 entidades federativas que tienen capacidades óptimas en sus unidades de medidas cautelares. Hay otras 14 entidades federativas que tienen... ¿Cuáles son las 2? Capacidades muy básicas. No quisiera... ¿Cuáles son las 2 que tienen buenas unidades de medidas cautelares? Bueno, pues por ejemplo la de Morelos, tiene una buena unidad de medidas cautelares. Pero hay 14 entidades federativas que tienen capacidades básicas, incluso hay 4 que prácticamente improvisan la función, y hay otras 14 entidades que tienen capacidades intermedias. Faltan operadores en estas unidades de medidas cautelares, y es un ejemplo de las piezas que es necesario fortalecer. Quizá en la operación del sistema de justicia durante varios años nos concentramos demasiado en infraestructura, en crear salas en crear salas de juicio oral, y no en tener el número suficiente de operadores para que el sistema funcione debidamente. Hacen falta asesores jurídicos de víctimas, hace falta consolidar las unidades de atención temprana, y estos son temas en los que estamos trabajando en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Secretariado asumió las funciones que tenía la extinta CEPEC desde el pasado 15 de octubre. Desde entonces se desarrolló un programa de 10 acciones para impulsar la consolidación del sistema de justicia penal. Entonces, lo que tú dirías es que parte del problema es que lo que está dispuesto, lo que se dispuso en la reforma penal como parte del nuevo sistema, no ha madurado, no se ha hecho el trabajo necesario, la infraestructura, no la física, pero la infraestructura jurídica no se ha acabado de armar. La infraestructura jurídica está armada, me parece que está completa. Algunas piezas del sistema de justicia penal no se implementaron correctamente o no han terminado de madurar o de consolidarse en el sistema de justicia penal. Y por otra parte, es importante subrayar que todos los sistemas de justicia están en permanente cambio y transformación. Cuando nosotros abogados estudiamos en el primer semestre de la carrera, una de las primeras materias que llevamos es Introducción al Estudio del Derecho. Ahí nos enseñan que el derecho es una ciencia social, a diferencia de las matemáticas o la física o la química, que son ciencias exactas. Las ciencias sociales cambian, y ajustar un sistema de justicia de acuerdo a la realidad de la operación es algo natural, es algo normal, no es una contrarreforma. ¿Tú crees que hace falta algunas modificaciones muy precisas? Es correcto, hacen falta modificaciones casi quirúrgicas, y son básicamente impulsar que la portación y acopio de armas de fuego sean delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, igual que el robo de hidrocarburos. Así se han pronunciado ya a favor de esto la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia de Seguridad Pública Municipal, y muchos actores también. Esto no significa una contrarreforma. Comprendo que existe un cierto temor de algunos grupos o académicos pensando en que si se agregan 2 delitos, mañana se van a agregar una decena más y entonces vamos a volver al viejo sistema. A ver, hay una crítica que... perdona, Álvaro, hay una crítica que yo siento razonable, que dice que volver a hacer la aportación de armas uno de los delitos que tienen prisión preventiva oficiosa, en el pasado era la solución fácil para las policías, le achacaban a cualquier persona portación de armas y con eso se evitaban una investigación más a fondo. ¿Tú qué piensas de este argumento? Me parece que hay que recordar cómo eran las cosas en el pasado. En el 2006, esto es hace 11 años, había aproximadamente 84,000 personas procesadas y sentenciadas por robos menores a 2,000 pesos en las prisiones. Personas que no tenían que estar en prisión. Hoy son casos que pueden resolverse a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos, a través de justicia alternativa. Hoy no se busca llegar a un procedimiento penal largo y una sentencia, sino que se enfocó el sistema en la víctima y en tratar de analizar cómo se puede reparar el daño más rápido a la víctima del delito, cómo se soluciona un asunto incluso sin un procedimiento penal, cómo se soluciona en una etapa más temprana.
En ese sentido, entre el año 2008 y el 2016, aproximadamente 70,000 personas han evitado sufrir prisión preventiva. Estamos muy lejos de cómo era antes el sistema, porque prácticamente todos los delitos merecían prisión preventiva. Sí. Hoy lo que hay es un catálogo muy pequeño, acotado en el artículo 19 constitucional, en que dice que pues menos de una decena de delitos merecen prisión preventiva. En el caso específico de las armas, se trata de una situación, la aportación de armas, que favorece a cualquier delito. No es solamente pensar en el acopio o aportación de armas de uso reservado a las Fuerzas Armadas. Quien porta armas puede cometer un secuestro, puede cometer trata de personas, homicidio, violación. ¿Y por qué se sacó? ¿Por qué se sacó ese delito de este catálogo? ¿Por qué se sacó el deportación? Porque la intención en un sistema acusatorio es que sean en general, que la prisión preventiva sea la excepción. Y que fundamentalmente sean las unidades de medidas cautelares las que generan el informe de riesgo para que los jueces decidan qué delitos merecen, en su caso, prisión preventiva como medida cautelar. Esto es que personas pueden estar en libertad, estar en su casa y solamente presentarse a audiencia cuando el juez los llama. Pero quien tiene la cajuela cargada de armas, pues evidentemente no las va a usar para cacería deportiva. Claro. Oye, déjame hacerte una última pregunta que creo que es muy, muy relevante en este caso y yo no he tenido, nadie me ha podido dar una respuesta. De las personas que habiéndoseles encontrado armas y salieron en libertad desde que se aplica a nivel nacional el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ¿cuántas de ellas han reincidido en delitos cometidos con armas? Bueno, esa base de datos no la tenemos nosotros en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nuestras bases de datos son simplemente de incidencia delictiva. Pero es un dato importante, ¿no crees? Es un dato que probablemente tenga el Poder Judicial de la Federación y que tenga los poderes judiciales locales o la CONATRIC, que es la conferencia de tribunales de todo el país. Lo que nosotros podemos medir hoy y decirlo a ciencia cierta es que hoy sí se cometen más delitos con armas que antes, y que especialmente los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego se han incrementado de manera importante. De acuerdo. Entonces, este dato que nosotros con nuestras bases de datos podemos obtener, pues nos permite afirmar la importancia de que la aportación y el acopio de armas merezcan siempre prisión preventiva. Muy bien. Muy bien, pues... También hay otro hecho. Hoy los jueces, por los principios del sistema acusatorio, siempre tienen que resolver de frente a quien están juzgando. En una audiencia de medidas cautelares, pues a veces a los jueces les resulta difícil decirle de frente a un señor mirándolo a los ojos, un señor que trae la cajuela cargada de armas, que lo va a mandar a prisión preventiva. Es que ese es un dato pues muy muy preocupante. Digamos que como hipótesis que los jueces estuviesen poniendo en libertad a personas no porque determinan que no son un riesgo, sino porque tienen temor de viéndolos a los ojos mandarlos a prisión, es algo que nos tiene que poner a pensar. Pues me parece que hay herramientas legales que permiten facilitar el trabajo de todos los operadores, de los policías, de los ministerios públicos, de los jueces. Y es importante considerar que prácticamente toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, migró hacia el sistema de justicia acusatorio. Esto es, toda Latinoamérica tenía sistemas de justicia que eran de origen francés o mezcla del francés y el español, como México. Y migramos al sistema que tienen los países anglosajones. Eso es lo que hicimos. Es un cambio gigantesco en el sistema de justicia. Que tendrá que madurar. Y hay que ver cómo funciona en otros países. Otro tema fundamental, por supuesto, es la capacitación de todos los operadores del sistema de justicia. Claro. Así como hacen falta operadores, es necesario capacitar más a los que actualmente tenemos. Y bueno, el gobierno de la República tan solo en 2017 está invirtiendo 995 millones de pesos de recursos federales para impulsar fundamentalmente la profesionalización de operadores del sistema de justicia, entre otros temas.
Y en el mismo sentido, por ejemplo, en este programa que mencionaba de 10 acciones para consolidar el sistema de justicia penal que ordenó al secretariado ejecutivo, el secretario de Gobernación, sí, pues estamos actualmente simplificando el informe policial homologado. El informe policial que se había diseñado es un informe demasiado extenso, es del doble de tamaño del informe de la Policía de Nueva York, por ejemplo. Y necesitamos un informe mucho más simple, que no es simplemente quitarle hojas al actual informe que tiene 8, sino ver cómo se articula con bases de datos. Sí. Esto lo vamos a tener listo hacia el próximo mes de agosto. Pues estaremos pendientes, Álvaro. Te aprecio mucho estos minutos. Creo que nos has dado elementos muy importantes para guiar esta discusión. Muy amable, gracias por tomar la llamada. Pascal, con muchísimo gusto, un saludo al auditorio. Gracias a Álvaro Vizcaíno, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.